Tema 8. Relaciones trigonométricas en ángulos agudos. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son razones geométricas que se generan de relaciones con las longitudes de los triángulos rectángulos y sus ángulos agudos. Son 6. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Antes de definirlas, vamos a aclarar ciertos detalles del triángulo rectángulo. Primeramente, un triángulo rectángulo, acá, tiene 3 vértices. Observa, A, B y C. Pero la característica más distintiva es que el triángulo posee un ángulo de 90 grados, aquí, cuyos dos lados que lo forman son perpendiculares. Acá, estos lados. Este es el ángulo de 90 grados. El lado opuesto al ángulo de 90 grados, que es sinónimo de decir el lado que se encuentra frente al ángulo de 90 grados, pero los matemáticos dicen el lado opuesto de 90 grados. Bien, se denomina hipotenusa. Este que está acá. Ese lado de la hipotenusa es el más largo del triángulo. Ya pues. Ahora restaría los otros dos ángulos que se denominan catetos. Pero date cuenta que en alguno le colocamos cateto opuesto y el otro cateto adyacente. Estos son nombres relativos que dependen del ángulo agudo que se esté estudiando en el momento. En este caso vamos a estudiar el ángulo tita. Si estamos estudiando este ángulo tita, las referencias a los catetos van a ser las siguientes. Aquel lado, fíjate este que está aquí, que conjuntamente con la hipotenusa logran la formación del ángulo objeto de estudio, que en este caso es tita, entonces ese cateto se llama adyacente. No te olvides, el cateto adyacente es el lado o el lado que conjuntamente con la hipotenusa forman el ángulo objeto de estudio. Además, el lado que no tiene nada que ver con la formación del ángulo y que se encuentra opuesto a él, que es sinónimo de indicar que está de frente al ángulo objeto de estudio, míralo, se denomina cateto opuesto. En consecuencia, los nombres catetos opuestos y catetos adyacentes dependen del ángulo agudo que se está estudiando en este momento. Otra consideración importante, para dejarlo claro, es lo siguiente. Ya sabemos que nuestro ángulo agudo objeto de estudio es tita, esta letra griega. Entonces, la longitud del cateto adyacente la vamos a designar con la letra C minúscula. Y el otro cateto, que es el cateto opuesto, recuerda que es en referencia al ángulo objeto de estudio. No te olvides eso. Esa longitud del cateto opuesto la vamos a designar con la letra B minúscula. Y el lado más largo del triángulo rectángulo la vamos a designar con la letra A minúscula, que obviamente es la hipotenusa. Entonces no te olvides de eso jamás. Los catetos opuestos y catetos adyacentes son nombres relativos que dependen del ángulo objeto de estudio. Aquel cateto que ayuda a la formación del ángulo objeto de estudio se denomina cateto adyacente. Aquel cateto que no tiene nada que ver con la formación del ángulo objeto de estudio se denomina cateto opuesto. Ahora sí, vamos a definir las razones trigonométricas. La primera, vamos a hacer referencia al seno de tita. Observa, seno de tita. Su notación característica o distintiva van a ser estas 3 letras, conservando el ángulo objeto de estudio. Esta es su referencia y esta es la forma en la cual vamos a convenir cómo la vamos a denotar. Su definición consiste en que él va a ser
el cociente formado por el cateto opuesto entre la hipotenusa. Ubicando el triángulo de referencia, objeto de estudio, donde salen estas definiciones, el cateto opuesto lo vamos a determinar, observa, con la letra B minúscula, entre la hipotenusa, que está designada con la letra A minúscula. En consecuencia, ve cómo queda la razón geométrica. Importante esto, esta es la referencia y esta es su razón. Es decir, que desde la referencia yo construyo su razón. Por lo tanto, el seno de θ queda definido como B sobre A sobre el estudio particular que hemos hecho en un triángulo rectángulo que es este. Es decir, que cada triángulo rectángulo va a conservar esta definición, pero los valores de sus longitudes van a ser casos particulares. No te olvides de eso nunca. La referencia generalizada es esta: cateto opuesto entre hipotenusa. Segunda, coseno de θ. Lo vamos a denotar con estas tres letras. Coseno de θ, COS, así va a ser denotada. Su definición, cateto adyacente entre hipotenusa. Veamos el triángulo que es objeto de referencia. Cateto adyacente es este, mira. La longitud por la cual hemos designado el cateto adyacente ha sido C minúscula y la hipotenusa A minúscula. En consecuencia, quedaría C entre A. Sin lugar a duda, coseno de θ es igual a C sobre A. Algo muy característico. Date cuenta que acá no estoy colocando los signos de agrupación, mientras que aquí sí. Es una manera para indicar que este se llama el argumento trigonométrico. Fíjate, cuando el argumento trigonométrico está perfectamente claro, no es necesario colocar los signos de agrupación. No te olvides de eso nunca. Por cuestión de comodidad, a veces no se colocan. Tercera función trigonométrica, tangente de θ. Su notación van a ser con estas tres letras significativas. Ese es el convenio que estamos utilizando yo. TAN, tangente de θ. Su definición quedaría de esta forma: el coseno opuesto, el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Tangente de θ queda definido como la relación de cateto opuesto entre cateto adyacente. En el triángulo particular, el cateto opuesto ya lo habíamos designado con la longitud de B minúscula. Y la longitud del cateto adyacente queda designada con la letra C minúscula. En consecuencia, tangente de θ es igual a B entre C. Recuerda que son datos que están en referencia con el triángulo rectángulo. Cosecante de θ. La cosecante de θ se denota con estas tres letras significativas. CSC, cosecante de θ. Su definición queda como la relación entre hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. La hipotenusa ya sabemos que está designada con la letra A, la longitud pues, y la longitud del cateto opuesto con la letra B. En consecuencia, cosecante de θ queda definido como A entre B, siendo estas las longitudes de un caso particular. Secante de θ se denota con estas tres letras significativas. SEC, secante de θ. Su definición es hipotenusa entre cateto adyacente. La hipotenusa ya sabes que estamos denotada con la letra A, mírala. Y el cateto adyacente con la letra minúscula B. No te olvides, A es la longitud asociada a la hipotenusa. C minúscula es la longitud asociada al cateto adyacente. Sin lugar a duda, secante de θ quedaría entonces definida como A entre C, siendo este el triángulo de referencia. Cotangente de θ se denota con estas tres letras significativas. CTG, cosecante de θ. Entonces tenemos la siguiente relación.
cateto adyacente entre cateto opuesto. Buscamos las longitudes en este triángulo rectángulo, que es la referencia. En este triángulo rectángulo, cateto cotangente quedaría definido como C sobre B. Sin lugar a duda, cotangente de θ es igual a C sobre B. Antes de pasar esta lámina, bueno, quiero aclarar lo siguiente. Estos son los valores particulares a las longitudes asociadas a este triángulo de referencia. Mientras que estas son las relaciones que hay que aprender, porque son las relaciones generales las que se van a utilizar. Y de esta generación, de estas fórmulas, se reproducen los casos particulares. Vamos entonces a aplicarlo mediante a través de ejemplos aplicativos. En esta oportunidad tenemos en la página 24, pregunta 5. Dado el gráfico, calcular 4 coseno de θ. Este es el gráfico en relación. Fíjate que las relaciones trigonométricas, o mejor aún, las razones trigonométricas, son razones geométricas que se desprenden de los lados de un triángulo rectángulo, conjuntamente con un ángulo agudo objeto de estudio. Si ves este triángulo, hace falta un lado, este lado que está aquí, hace falta un lado. Es necesario conocer el valor de ese lado. Yo siempre te recomiendo que debes tener todos los lados del triángulo, deben estar precisados, porque así se hace el ejercicio un poco más sencillo. En este sentido, a este triángulo le hace falta el valor de un lado. No es cualquier lado el que hace falta, es el valor del cateto adyacente. ¿Por qué es el valor del cateto adyacente? Porque el lado de este triángulo, este cateto, conjuntamente con la hipotenusa, forman el ángulo objeto de estudio, que está dado como hipótesis, está dado como dato, como premisa del enunciado. Entonces, se requiere de hallar la longitud de este lado, el valor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como es un triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras, aquel que nos indica la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros lados al cuadrado. En este caso, los otros dos lados corresponden a los catetos. En consecuencia, el teorema de Pitágoras queda expresado de esta manera. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Aquí está. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Siendo el cateto que me hace falta, que es el adyacente, no cualquier cateto, en virtud que el cateto opuesto ya tiene su valor, está como dato. Entonces, al cateto adyacente lo hemos denominado con la variable x. Haciendo las manipulaciones algebraicas correspondientes tenemos esto. En consecuencia, la longitud del cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de 15. Lo identifico así. Entonces, ya el triángulo objeto de estudio, fíjate, el triángulo objeto de estudio, le conocemos todos y cada uno de sus lados. Procedemos a resolver la demanda de la pregunta, es decir, lo que nos está solicitando el enunciado. El enunciado nos está solicitando es el valor de 4 coseno de θ. Entonces, ¿qué se hace? La referencia geométrica se reemplaza por su razón. Observa. La referencia geométrica se reemplaza por su razón. ¿Cuál es la razón? Bueno, en el coseno de θ sería cateto adyacente, mira, que por eso que hemos conseguido ese valor, o sea que fue indispensable conseguir ese valor, fue productivo, es la raíz cuadrada de 15, dividido entre la hipotenusa, que aquí ya lo tengo como el valor, es 4. Y entonces simplificamos y ese valor quedaría como raíz cuadrada de 15. En virtud de que 4 está multiplicando con 4 que está dividiendo, pues entonces cancelamos y simplemente nos queda raíz cuadrada de 15. Entonces esa es la recomendación notable para resolver este tipo de ejercicio. Buscar todos y cada uno de los lados del triángulo. Conocer, tener conocimiento de causa de cuáles son esos valores.
e identificar como punto de concentración el ángulo agudo objeto de estudio. Otro ejercicio para ir fijando estos conocimientos. En la página 24, pregunta 7, indica lo siguiente. Si la tangente de θ es igual a 3 medios, dado el ángulo de θ, un ángulo agudo, determine el valor de E, siendo E la raíz cuadrada de 13 por seno de θ más C cotangente de θ. Iniciamos el ejercicio buscando la relación de tangente de θ. Vamos a construir el triángulo rectángulo que asocia o genera esta relación trigonométrica, esta referencia trigonométrica. De que ahí en adelante le voy a designar como referencia trigonométrica. Bien. La referencia trigonométrica de la tangente de θ dice lo siguiente. La referencia me llevo a la razón. Este 3 corresponde al cateto opuesto. Aquí está. Pero antes de empezar a hacer muchas cosas, fíjate, designo dónde va a estar ubicado el ángulo agudo objeto de estudio. Porque en virtud de ese ángulo van a salir las referencias relativas. Cateto opuesto, cateto adyacente. El cateto opuesto no tiene nada que ver con la formación del ángulo. El cateto adyacente, que conjuntamente con la hipotenusa, forman el ángulo objeto de estudio. Me vuelvo nuevamente a la referencia trigonométrica. La referencia trigonométrica tangente de θ dice lo siguiente. Cateto opuesto, aquí lo tienes. Cateto opuesto, mira. Es opuesto en referencia al ángulo objeto de estudio. Dividido entre cateto adyacente, que es 2. Bien. ¿Qué logras ver acá? Bueno, te estás dando cuenta de inmediato que te hace falta el valor de la hipotenusa. Y la recomendación notable es no empezamos a evaluar la expresión dada hasta tanto no conocer todas las relaciones de los valores del triángulo rectángulo, en este caso de sus longitudes, antes de empezar a resolver el ejercicio en cuestión. Entonces para ello aplicamos el teorema de Pitágoras. Justo nos hace falta la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Con cierta manipulación algebraica llegamos que justamente la hipotenusa vale raíz cuadrada de 13. Ahí la tienes, raíz cuadrada de 13. Listo, ya conozco todo y cada una de las longitudes del triángulo rectángulo de referencia particular. Muy bien. Ahora sí, vamos a responder la pregunta. O sea, queremos resolver el valor de E, que es raíz cuadrada de 13 por seno de θ más 6 cotangente de θ. Estas son referencias trigonométricas. Lo que hacemos es convertir las referencias trigonométricas en razones. Entonces, ahí vamos. Raíz cuadrada de 3. La referencia trigonométrica del seno de t nos indica de que seno es igual, escucha bien y pon atención, a cateto opuesto, mira, aquí lo tengo, entre hipotenusa, mira, aquí lo tengo, pendiente con eso, es de vital importancia, el ángulo objeto de estudio y las relaciones asociadas a ese ángulo objeto de estudio. Ok, de allí es que se sacan las razones. Muy bien. Vamos con el otro término. Más, mira aquí tienes más, 6, míralo. Y ahora tenemos cotangente de θ, que es una referencia, debemos convertirla a una razón. Entonces, la cotangente, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es su definición? Bueno, la cotangente es cateto adyacente, mira, cateto adyacente, ese es el que ocupa como numerador, dividido entre cateto opuesto, por eso es que tiene 3. Manipulamos algebraicamente esas raíz cuadrada de 13 que multiplica con raíz cuadrada de 13 que divide, se simplifica y además observa 6 queda simplificado en 3, que es 2 y 2 por 2, 4. En conclusión, la solución es 7. Acá para que lo vuelvas a ver, mira, la solución es 7. Véalo un poquito mejor. Es decir, el valor de E es igual a 7. Hemos pasado la pizarra un poco rápido.
Otro ejercicio más para ir aclarando la situación. Ahora tenemos en la página 25, pregunta 17. Dado el gráfico adjunto, halle E igual a 3 cosecante cuadrado de tita más raíz cuadrada de 3 de cotangente de tita. Hacemos el dibujo, este es el que representa. Aquí lo que habría que señalar algo muy importante, que es la cosecante cuadrada de tita. Mira, cosecante cuadrada de tita. El cuadrado, quiero que observes bien, pendiente con ese cuadrado. Ese cuadrado está afectando a la función, a la relación por completo. Una vez que yo tengo el valor, lo que hago es elevar el cuadrado. El cuadrado está antes del argumento. Muy importante eso, date cuenta de ello. El cuadrado está antes del argumento. Entonces, bueno, procedemos como la técnica que habíamos indicado, que no es productiva. Antes de empezar a hacer la sustitución directa de esa fórmula, de esa expresión, primeramente vamos a hallar el valor de todas y cada una de las longitudes del triángulo particular que a través de él se asocian estas referencias. Bien, me doy cuenta de inmediato que me hace falta es el cateto adyacente. Ahí vamos. La relación pitagórica es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Pero el que hace falta es el cateto adyacente. Con manipulación algebraica conveniente obtenemos que el cateto adyacente es igual a 2. En consecuencia, el cateto adyacente es igual a 2. Bueno, ya tengo todos los valores de las longitudes del triángulo rectángulo, particular a la referencia que están haciendo objeto de análisis. Bien, vuelvo a copiar. Ahora lo que hago es convertir estas referencias trigonométricas en razones. ¿Y eso cómo lo hago, profesor? Eso lo haces aprendiéndote las definiciones. Por lo menos en el caso de la cosecante, mira, cosecante cuadrado. Primero, hallamos la razón de la cosecante. La cosecante cuadrado estaría como hipotenusa, mírala, ahora el valor de la hipotenusa es raíz cuadrada de 7, entre cateto opuesto. Por esa razón aquí tenemos a la raíz cuadrada de 3. Todo eso elevado al cuadrado. Muy importante en ese detalle. Fíjate cómo afecta el cuadrado a la razón. ¿Estás viendo? Aquí tienes el cuadrado y este sería la referencia trigonométrica. Es decir, hallas el valor que está asociado a esa referencia y una vez que halles ese valor, lo elevas al cuadrado. De esa manera es como se determina la cosecante cuadrado de tita. Pendiente con eso, no se te olvide nunca. Muy atento a esto. Más raíz cuadrada de 3. Esta es la referencia trigonométrica, la convertimos en una razón. Cotangente de tita. ¿Qué es igual a cotangente de tita? A cateto adyacente, mira aquí está. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Y de frente vamos a resolverla, pues. Este cuadrado afecta, fíjate bien, este cuadrado afecta a las raíces. Elimina los dos signos radicales y quedaría 7 tercios. Raíz cuadrada de 3 con esta raíz cuadrada de 3. Observa cómo están distribuidas esas raíz cuadrada de 3. Una está directamente proporcional y la otra es inversamente proporcional. O en dicho en otros términos, una raíz cuadrada de 3 está multiplicando y otra raíz cuadrada de 3 está dividiendo. Se cancelan, por esa razón quedó 2. Y no te olvides, el exponente es igual al índice, por eso es que se eliminan los signos radicales. De igual manera aquí podemos proceder que 3 simplifica este 3 y va quedando que 7 más 2, ese es el resultado final. E es igual a 9. Bien, gracias por la atención dispensada y será hasta en otra próxima ocasión.